tú, al igual que yo, te has sentido con la capacidad e información suficiente para opinar sobre algo, para decir si está bien o está mal, incluso para criticar? Mucho problema no habría si esto fuera un ejercicio que hiciésemos al interior de nuestros pensamientos, siendo generosos, eso sí, y con la firme intención de mejorar. Pero casi siempre que lo hacemos opinando, señalando o criticando a otros. ¿Te ha pasado que luego de contar alguna situación que te preocupa, alguien interviene para darte la solución perfecta? ¿Habrá quien te diga de qué forma ya lo habría resuelto? ¿Cómo es que no se le habría complicado tanto como a ti? ¿O quien solo hable para decirte que deberías hacer esto o aquello? ¿Qué tal alguien diciéndote que no deberías enojarte tanto? ¿Que no deberías hacer dramas? ¿Que no deberías ponerte triste? Pero cuando le pasa algo, por supuesto que se va a enojar. Si alguien no actúa como quisiera, por supuesto que va a hacer drama. Es más, si recibe lo que considera una grosería, por supuesto que se va a poner triste. Puede ser incluso que tú mismo hayas sido esa persona. Y es que mira, no está mal querer expresarnos, es parte vital de nuestro sano desarrollo. Pero todo esto debe de partir desde el respeto, de mirarnos primero, de evaluarnos y tener muy claro que los demás no pueden ni deben ser como nosotros quisiéramos. A veces nos creemos con la verdad absoluta o lo más parecido a ella, y hasta pensamos que el mundo en general sería mejor si nosotros gobernáramos. ¿Por qué crees tú que hay tantos directores técnicos cuando juega la selección nacional? ¿O tantos coordinadores de escena cuando la película de moda se estrena? Hay quienes no entienden que los demás nunca van a actuar como ellos quisieran, y no es por llevarles la contraria, por pretender lastimarles o sentirse superiores. Es solo porque no es natural. Si bien hay normas y leyes que nos indican las cosas permitidas y aquellas que no lo están dentro de la sociedad, hasta en eso tenemos la opción de seguirlas o no, claro, con las consecuencias que ellos nos traigan. Pero al tratar con la persona sabia, el sabio, no hay esta posibilidad, pues para actuar bien deberíamos de hacer justo lo que ella o él nos indica. Esta actitud donde nos sentimos con la autoridad de señalar a otros, de pedirles que actúen, piensen o digan ciertas cosas, pero sin ser nosotros capaces de hacerlo, pensarlo o decirlo, es incoherente e hipócrita, pues parte de una creencia de superioridad donde nos dedicamos a difundir ideas que no tenemos en realidad, bajo una máscara de certeza y razón. La coherencia nos habla de orden, es decir, la alineación entre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, algo que podemos observar y controlar. Por otro lado, el lingüista estadounidense Noam Chomsky define la hipocresía como la negación a aplicarnos los mismos valores que aplicamos a los otros. Es decir, voy a señalarte a ti, a decirte cómo actuar, pero sin actuar de esa forma o sin mirarme a mí. Decir una cosa y hacer otra dista mucho de ser una persona ejemplar, pero quien se dedica a hacer esto cree firmemente que lo es y se piensa con la autoridad moral, es decir, con la validez que le otorgaría el ser coherente para hablar y aconsejar a otros. El que nuestros argumentos sean válidos para las demás personas implica respeto, y eso se gana al actuar de acuerdo con lo que representamos, es decir, ser coherente y congruente. Por ejemplo, se esperaría que un maestro actúe con responsabilidad frente a sus alumnos, que prepare sus clases, que mantenga el orden en el aula. Pero, ¿qué pasaría si el profesor llega tarde, no prepara sus clases y además se dedica a señalar a quienes también llegan tarde o no traen sus tareas? Obviamente no habría sentido ni orden en esa relación. Lo mismo pasa con alguien que te dice que debes cumplir las normas, pero se la vive violentándolas. Quien te dice que debes ser respetuoso o respetuosa, pero se la pasa faltando el respeto a los demás. Quien te pide responsabilidad, pero se la pasa victimizándose. Una persona así no tiene la autoridad moral para darte consejos sobre cómo deberías vivir o cómo deberías enfrentar las situaciones de tu vida. Y ojo aquí, no digo que alguien, aun con toda la autoridad moral del mundo, pudiera decirte qué sí o qué no hacer,
Mucho hemos hablado en Optimismo de que el trazado del camino de tu vida es algo que depende enteramente de ti. Pero la idea es diferenciar a alguien cuyas palabras podrías considerar como una recomendación válida o alguien cuyas palabras ni siquiera deberías escuchar. Sitúate en el otro extremo. ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos que deben comportarse de cierta forma que tú no sigues? ¿Cuántas veces has criticado al vecino o la vecina por hacer cosas que promulgas están mal, pero sí has hecho? ¿Cuántas veces has querido dar un consejo a un amigo que ni de broma seguirías? Haz lo que digo y no lo que hago es una frase que seguro has escuchado y a lo mejor hasta dicho. Funciona como el intento de excusa perfecta para no hacer lo que pedimos a otros que hagan. Como el familiar que te reclama honestidad, pero pide que lo niegues ante una llamada telefónica incómoda. Es un recurso que busca disculparnos por actuar de forma perjudicial para nosotros o para otros, que creemos nos hace ver bien, pero la realidad es que nos coloca como personas de poca confianza y credibilidad. Muchos van a llegar a tu vida para darte recomendaciones sobre tu beneficio, pero son pocos a los que deberías escuchar, pues no todos predican con el ejemplo, y ese es un factor primordial para abrir nuestros oídos. Dime tú, ¿a quién le harías caso? ¿A quien observas como una persona coherente y congruente, que hace lo que predica, o alguien que habla muy bonito, pero no lo actúa? Hay quien se excusa diciendo, sé que esto está mal, pero no quiero que tú lo hagas. Haz lo contrario para que te vaya bien. Y aunque pareciera un acto de buena intención, piénsalo. No hay forma de dar un consejo que tú no sigues. ¿Cómo sabes que funciona? Si no lo has probado, ¿por qué das ese consejo entonces? Dice un proverbio chino que antes de salir a cambiar el mundo, debemos dar 3 vueltas por nuestra casa. Estas palabras nos invitan a mirarnos antes de dar una opinión o consejo no solicitado, de mejora, creemos, a evaluarnos, evitar la crítica a otros y el olvido propio. A veces no somos conscientes de que hacemos esto de hablar sin profesar, pero por eso hacemos tanto hincapié en los clubes de optimismo de la importancia de estar atento a nosotros mismos, no solo en la cuestión emocional, la salud o las relaciones, sino también en nuestro comportamiento, pensamiento y expresiones. Así que si te gustaría establecer estrategias de mejora continua en tu vida para ser una mejor versión de ti mismo y de ti misma, actuando con coherencia, congruencia y respeto, no te pierdas el tema de esta semana, haz lo que digo, no lo que hago, en tu club de optimismo más cercano. Consulta nuestras sedes y horarios en redes sociales. Además, comenta y comparte este video para que más personas puedan nutrirse de optimismo. Mi nombre es Leticia Corona y así como yo, piensa, actúa y vive con optimismo.